Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste en que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Instituto Bíblico Camino de Luz al aire. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando en un tema importante, antes obviamente de entrar en conocimiento de qué fueron los grandes reformadores, quién fue Lutero, quién fue Calvino, quién fue John Knox, quién fueron todos estos hombres, qué fue las 95 tesis de Lutero, por qué el 31 de octubre. Antes de conocer todo esto, hay todo un trasfondo espiritual, religioso y político. Y es de vital importancia nosotros poder conocer todo el aspecto que rodeaba todo Occidente. Obviamente que un efecto es producto de una causa. Todo tiene una causa. Todo lo que vivió Lutero y esas personas de la época es por una causa. Y esas causas en esta noche vamos a exponerlas. Vamos a estar mirando brevemente los rasgos de la sociedad europea en el siglo XVI. Vamos a estar conociendo los rasgos o el aspecto religioso, el aspecto social, el aspecto político, y vamos a estar mirando también el renacimiento y el humanismo cristiano. De esto vamos a estar hablando porque, amados hermanos, para conocer la Reforma debemos conocer cómo vivía la Europa del siglo XVI, sumida obviamente en el lujo del papado, en el clero injusto y en muchas cosas que realmente necesitaba una reforma. Y más que hermano Edgar y hermano Kevin, más que unos rasgos históricos que queremos enseñarle en esta noche, lo que más queremos es enseñarle que la palabra de Dios tuvo tanta trascendencia. Cuando la palabra de Dios fue predicada, cuando la palabra de Dios fue sacada del lugar donde se encontraba, tuvo grandes efectos en la vida del individuo cristiano. Así que en esta noche vamos a estar conociendo estos aspectos que rodeaban la Europa del siglo XVI, y para ello tenemos estos dos grandes ponentes, a nuestro hermano Edgar y nuestro hermano Kevin. Así que, hermano Edgar, queremos que nos enseñe o nos muestre brevemente cómo se encontraba la Europa del siglo XVI durante ese periodo, o antes que Lutero alzara la voz de protesta contra la iglesia imperante, que era la iglesia católica. Bueno, podemos decir que el panorama histórico de la Europa del siglo XVI no era un panorama que pudiéramos decir que reflejara la excelencia del hombre, que reflejara una calidad de vida, que reflejara un nivel de gozo, de aceptación por parte de la población. Hacia el siglo XVI podemos decir que la sociedad venía haciendo tránsito de una época medieval, de una época, por decirlo así, sombría, oscura, porque la época medieval representó el espectro más amplio de dominio absoluto de la iglesia papista o de la iglesia romana. Y la iglesia romana, en su desarrollo, dentro del periodo que hace tránsito entre el medievalismo o la Edad Media hacia los inicios del periodo de la sociedad capitalista, hay un amplio tránsito
En ese periodo, en ese tránsito, vamos a encontrar una serie de situaciones y de hechos que van a convulsionar, que van a transformar, que van a catapultar a la sociedad. La sociedad de la Edad Media, podríamos decir que cuando llega al siglo XV y a mediados del siglo XVI, era una sociedad que ya venía en agonía. ¿Y por qué decimos que venía en agonía? Porque era una sociedad donde prevalecía la enfermedad, donde las pestes que azotaron Europa occidental golpearon el sentir de la humanidad, golpearon la fe de la gente, su espiritualidad. Las pestes dejaron desarmado el corazón del hombre, porque la iglesia al final nunca le pudo dar una respuesta espiritual a los graves problemas que atravesó la Edad Media, a pesar de su poderío absoluto y a pesar de su dominio absoluto, ya que la iglesia centralizó todo. Todo lo que se respiraba en la Europa occidental, hasta el siglo XV y a mediados del siglo XVI, todo tenía una connotación religiosa, tanto en la vida social, como en la vida cultural, como en la vida política, como en las artes, porque en las artes siempre han existido. La visión artística del hombre se ha manifestado, pero tenemos que decir que la sociedad del siglo XIV, del siglo XV y entrando al siglo XVI se encontraban plenamente dominadas por el ambiente religioso, por el ambiente católico, por el ambiente papista, y encontramos que el mundo como tal, y le llamamos mundo por decir algo a la sociedad, a todas sus estructuras, estaban subyugadas, sometidas, totalmente ayectas, es decir, arrodilladas al pensamiento teológico y al pensamiento filosófico. En ese momento la filosofía estaba muy apegada al pensamiento teológico, estaba muy ligada, era un argumento en donde la iglesia lo había tomado del pensamiento griego, de la cultura griega. Entonces la iglesia toma un impulso del pensamiento filosófico griego y es introducido en el ambiente espiritual cristiano. Y esa corriente va a desembocar en lo que se conoce como la filosofía escolástica, que es el marco conceptual donde la iglesia se mueve para explicar y para argumentar el orden existente, tanto el orden social como el orden cosmológico. Tanto es así que la iglesia decía que el centro de nuestro sistema era la Tierra y no el Sol. Entonces, lo que queremos hablar hoy más a profundidad es cuáles fueron esos acontecimientos en el ámbito social, en el ámbito religioso, que ayudaron a que la reforma se diera. Entonces vamos a empezar primero con el aspecto religioso. Ahora, recordemos que lo que también queremos, hermanos, es que al conocer la historia nosotros podamos ver un reflejo de esa historia ahora en nuestra actualidad y con el propósito de no repetir la historia y de ver cómo nosotros podemos actuar de la forma en como la palabra nos manda que actuemos. Entonces, el primer aspecto que tenemos que ver de cómo estaba el mundo o cómo estaba Europa antes de la reforma es el aspecto religioso. Y para hablar acerca del aspecto religioso debemos decir de que esa área era una área bastante oscura, una área bastante perdida en cierta forma. Vemos que en la época de la reforma había muchas prácticas ligadas con la Virgen, había muchas prácticas ligadas con las reliquias y oído a esto, había muchas prácticas ligadas a las indulgencias. Además de eso, el pueblo, las personas de esa época tenían mucha incertidumbre con relación a la condenación eterna. Es decir, la doctrina de la salvación como que había perdido fuerza y había mucha gente que tenía mucha incertidumbre. Y otra cosa, además de todo esto, es que en esta época, antes de la reforma, también existía una creencia en que el mundo
estaba dominado por demonios. Entonces vemos que espiritualmente la iglesia y el contexto en que se manejaba no estaba bien fundamentada en la palabra, y deberíamos preguntarnos nosotros entonces ahora, y debemos también tomar un ejemplo de esta época y decir, bueno, es importante también que nosotros en esta época dejemos de estar, digamos, que aferrados a mitos, así como lo estaba en esa época el contexto de la Reforma, porque la única forma de salir de esos mitos es por medio de la palabra del Señor. Entonces, antes de ellos conocer la palabra, habían esos problemas en la época de la iglesia. Así es. Lo que tú has dicho con relación pues a lo que se encontraba la iglesia, que era un espectro del ocultismo, la práctica católica religiosa estaba muy ligada a la hechicería, a la brujería, a todo este tipo de cosas. Pero había algo, hermanos acá que son los ponentes de este primer punto, había algo que le hacía daño a la sociedad. En la práctica, hermano Edgar, quiero que nos hable un poco acerca de qué tantas consecuencias trajeron el dogmatismo o lo que se conoce como dogmatismo, el cual predicó la iglesia. ¿Qué tanto se encontraba Europa sumida a este dogmatismo y qué tantas consecuencias le trajeron teológicamente? O sea, la iglesia tenía una estructura demasiado piramidal. La iglesia se componía en dos grandes bloques o dos grandes sectores. Se hablaba del clero alto y del clero bajo. O sea, el clero alto lo conformaban el papado, el colegio cardenalicio y los obispos. Y el clero bajo, pues, era ese clero de origen muy pueblerino, de origen muy popular, que prácticamente generaba y llevaba a cabo algunas tareas de oficio, como era casar, bautizar y aplicar algunos sacramentos, aplicar los santos óleos y los entierros. Ese era prácticamente lo que le competía al clero bajo. Y ese clero bajo tenía poca formación teológica. Era un clero analfabeta. Era un clero que también vivía las dificultades financieras, las dificultades económicas. No tenían el amparo de la iglesia como tal. En la iglesia del tiempo de Martín Lutero, esa iglesia que experimentó y que tuvo que verse abocada a lo que se conoce como la Reforma, y desde antes, los tiempos de la prerreforma, tenemos que decir que agotó su cartucho en términos de pensamiento con la teología de Santo Tomás de Aquino. Sí. Ahí, en la teología y la filosofía de Santo Tomás de Aquino, ahí se estancó la iglesia. Y la iglesia se va a ver envuelta por su práctica social, por su práctica política, porque la iglesia tenía un nexo muy estrecho. La iglesia era política por excelencia, sí, porque la iglesia quitaba y ponía reyes. Sí, señor. La iglesia tenía una característica, y era que vendía los cargos jerárquicos. Los cargos jerárquicos de mayor influencia, como eran los obispados de las grandes capitales europeas, se las vendían a las casas nobles de la Europa occidental. Por eso encontramos que un rey podía tener un hermano que era obispo o cardenal, y que un duque tenía un tío que era obispo. Entonces se entrelazaban un juego político, se entrelazaban todos los poderes, el poder político y el poder religioso y por ende el poder económico. Por eso, si algo caracterizó a la iglesia fue su dogmatismo, ese dogmatismo absoluto en donde todo giraba alrededor de ella. A la iglesia no se le podía cuestionar, a la iglesia no se le podía criticar, a la iglesia no se le podía señalar. O sea, la iglesia era el principio y fin de todas las cosas. No era Cristo, no era la palabra, era la iglesia como institucionalidad y el papado como el símbolo de esa institucionalidad. Del poder. El poder. Entonces, ese absolutismo con que ellos manejaron la sociedad del siglo XVI, del medioevo, hasta hacer tránsito al siglo XVI,
nos va a mostrar que la iglesia va a entrar en una crisis profunda y que la reforma no es más que la consecuencia del agotamiento del discurso religioso de la iglesia, porque a la iglesia se le agota el discurso. Igual puede pasarnos a nosotros, igual puede suceder en nuestro tiempo. Núñez decía, yo creo que muchos de nosotros conocen a Miguel Núñez como médico, como teólogo, como pastor, y Núñez decía algo que me llamó la atención. Él decía: la iglesia de Europa del siglo XVI, la iglesia que nace de la Reforma, es una iglesia que nace fuerte, aunque posteriormente esa iglesia que se traslada a los Estados Unidos, en su proceso y en su historia se va a enfermar. Pero también decía, pero el problema que hay con la iglesia latinoamericana es que la iglesia latinoamericana nació enferma. Entonces no ha habido una reforma, no es lo mismo nacer enfermo que nacer fuerte y enfermarse. Son dos cosas diferentes. Entonces es como un punto para debatir, sí, claro, ¿verdad? Para actualizar, para aplicar qué tanto nosotros podemos llamarnos hijos de la reforma, qué tanto como sociedad latinoamericana entendemos el fenómeno de la reforma que se dio en Europa, porque es que la reforma va de la mano con el Renacimiento. Así es. Entonces, mientras la sociedad medieval era una sociedad de tipo cooperativista, donde se movía a partir de los grupos, el capitalismo, desde su nacimiento, afirma la individualidad, afirma al individuo como tal. Y la reforma, ayudado de la mano del Renacimiento, va a afirmar al individuo. Por eso Martín Lutero hablaba de que todos teníamos derecho, todos como personas, como individuos, a interpretar la Biblia. Así es. Mientras en la Edad Media la Iglesia Católica decía que no, que la única que tenía el derecho y la verdad para interpretar la Biblia eran ellos, sacando de cuajo a la población, a los creyentes, a la familia de la fe. Entonces la familia de la fe no tenía derecho a interpretar. Ese era uno de los principios dogmáticos que tenía la iglesia frente al manejo de la escritura, y que fue una de las mayores confrontaciones que tuvo con Martín Lutero, cuando Martín Lutero planteó esa línea de trabajo. Todos podemos interpretar, libre interpretación de las escrituras. Bien, hermano Kevin, vamos a dar otros aspectos del tema religioso rápidamente. Así es, bueno, para aportar también el contexto en que se encontraba antes de la reforma, la iglesia, como ya lo había dicho el hermano Edgar, también había un problema, y era en la parte moral. Es decir, la iglesia moralmente no daba un buen ejemplo de lo que debía ser una iglesia. Se dice de que en esta época se cuestionaban a muchos monjes porque vivían con muchos lujos, es decir, todos los impuestos que tomaban, y la mayoría de eso era para ellos, para sus propios lujos. Además de eso, también se incrementaron los impuestos de las indulgencias, se incrementaron también otro tipo de impuestos, a tal punto que habían países de otros países que debían pagar impuestos para construcciones que no eran de sus países. Por ejemplo, hubo un impuesto que se le dio a Alemania, a Inglaterra y a Francia, que debían pagar para construir algo en Roma. Entonces había una corrupción en todas las áreas, incluso en la moral, a tal punto que la iglesia solamente se ocupaba en casar y en bautizar, en decir qué cristianos podían tener una sepultura digna, y también solamente remitían el poder civil a quienes cuestionaban su autoridad. Eso era lo único que hacían, no hacían más nada, no ayudaban al pueblo, no brindaban misericordia. Entonces había una corrupción también moral, y también estaba sumergida en temas de inmoralidad. También la iglesia en esa época era acusada de corrupción también en el área inmoral también. Así es. Hay otros puntos pero antes de esto vamos a hacer una pequeña pausa rápidamente y regresaremos con este especial de la Reforma. Tenemos una pregunta
de nuestro hermano Javier Padilla, ¿sí? Javier Padilla, que nos está escuchando ahí, tiene una pregunta, una duda, y dice que si la iglesia constitucional, la iglesia católica, tenía aún mayor poder que los gobiernos, que los estados gubernamentales de la iglesia medieval. Para eso nuestro hermano Edgar puede responder esta pregunta, si la iglesia tenía más poder que los estados. O sea, se puede decir que la iglesia tenía más poder que los reyes en la medida en que la iglesia era la que daba la bendición. Cuando un rey o un príncipe estaba peleando el derecho a ser el heredero del trono en España o en Francia o en Inglaterra, en cualquiera de estos países, siempre buscaban tener como aliado, siempre buscaban tener el visto bueno de la iglesia. Fíjense que tanto era el poder de la iglesia que un rey, siendo rey, para poder divorciarse y para poder casarse, si la iglesia le decía que no, no lo podía hacer. Porque en el momento en que el rey se divorciara e intentara casarse de nuevo, entraba en un conflicto directo con el Vaticano, en un conflicto directo con el papado, y eso implicaba que el mismo pueblo del cual el rey era su señor iba a tener dificultad, porque era tanta la influencia, no solamente en la nobleza, sino en el pueblo raso, porque la iglesia dominaba espiritualmente a todas las sociedades. Entonces, en ese sentido sí había poder y lo sabían utilizar. Es fácil revisar la historia del Imperio Español, el Imperio inglés, ¿sí? El caso de Enrique VIII. Acuérdense que un matrimonio y un divorcio fue lo que llevó a la separación de Inglaterra con la iglesia de Enrique católica. VIII con la iglesia romana, y que fue lo que llevó a la aparición de la llamada iglesia anglicana. Así Entonces, esa es una muestra del poder de la iglesia y de cómo influenciaba en esa época. Muchas gracias, hermano Edgar. Bueno, hermano Javier Padilla, conclusión, amado hermano. Hoy lo que es la iglesia, todo lo que nosotros tenemos, fue gracias a que un día un hombre se levantó con el deseo, con el anhelo de poder abrir las puertas al reino de los cielos a muchos que no tenían la oportunidad de leer la palabra, que se encontraban sumidos al poder de la iglesia. Porque como nos los ha podido explicar el hermano Edgar, podemos entender que el mundo, la sociedad se encontraba sumida, se encontraba arrodillada frente a un imperio social, político, que tenía gran poder. La iglesia dominaba todos los aspectos y todas las sociedades. Sin embargo, siempre hubieron comunidades que se mantuvieron, hubieron comunidades que se preservaron en el Señor, querían vivir de una manera totalmente diferente, porque la práctica de la iglesia, creo que hermano Edgar, no era la más cercana a la Biblia. Cierto que sí, la práctica o lo que los monjes, lo que los papas hacían con su manera de vivir no iba acorde a la palabra de Dios, pero Dios siempre mantuvo unos hombres o un remanente, por decirlo así. Se le llamaron los valdenses, los wyclifistas, entre otros. Pero quiero que mi hermano Kevin nos hable un poco más de esto. Así es. Bueno, el punto aquí es que la iglesia en esa época, o los hermanos que se consideraran cristianos, que no pertenecían al clero, simplemente ellos, la única cercanía que ellos tenían con Dios era por medio de imágenes. Es decir, ellos no tenían acceso a la palabra de Dios, como ya bien lo hemos hablado durante todo el transcurso de este tema. Pero es importante, como usted decía, de que había un remanente, un grupo que Dios siempre preserva en todo tiempo. Y estos grupos tenían algo bastante en común, y es que ellos eran muy celosos con la palabra del Señor. Incluso, por ejemplo, los seguidores de Wycliffe eran tan celosos que no aceptaban ninguna doctrina que estuviera fuera de los evangelios y de las cartas de las cartas de Pablo. Los husitas, por ejemplo, ellos vivían en las montañas, vivían en la selva, aislados de la urbanización de la ciudad, y ellos se trataban como hermanos,
también vivían juntos. Y lo que podríamos decir que los unía a todos ellos es que ellos no estaban de acuerdo con temas, por ejemplo, como la transustantación, como ya lo hemos hablado las clases anteriores, que tiene que ver con el creer de que Cristo, o que cuando celebramos la cena del Señor lo hacemos de forma literal. Ellos no creían en ninguno de estos temas, tampoco creían en la Inquisición, y pues fueron grupos que Dios iba preservando y que se iba levantando una base para lo que posteriormente Lutero iba a hacer. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, estos grupos que todavía guardaban la palabra, que todavía preservaban la palabra del Señor, ¿por qué no crecieron? ¿Por qué no prosperaron? Bueno, y la respuesta es sencilla, porque en ese tiempo había algo que se llamaba la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición no era más que una institución que ejecutaba a todos aquellos que estaban en contra de lo que la Iglesia Católica creía o que consideraba como verdad bíblica, cosa que sabemos que no era cierta. Muchas gracias, Kevin, por esta intervención importante acerca de estos grupos que se mantuvieron a pesar de toda la justicia espiritual que había de la época. Pero quiero hacer una pregunta al hermano Edgar, que yo creo que fue una de las cosas que desmotivó a Lutero a seguir siendo un católico, y era la manera y la forma como vivía el clero. Qué tan pervertido era la curia eclesiástica de la época del siglo XVI, hermano Edgar. O sea, el Papa de la época de la Europa del siglo XVI, si utilizamos la fecha de 1517, que es que es el año en donde se sella el despegue de la llamada Reforma, estamos hablando de León X. Por decirlo así, en la administración de León X, el pecado no solamente abundaba, sino que el pecado cubría tanto los pies como la cabeza de la iglesia. Tremendo. En términos de jerarquía, había, a pesar de la prohibición de que los sacerdotes no podían casarse, porque a ellos se les aplicaba el celibato, se les aplicaba una norma que era una norma de doctrina eclesiástica por tradición, no por Biblia. Ellos la incumplían, ellos mismos esa regla la echaban al canasto de la basura, comenzando por el Papa. Más de un Papa tuvo relaciones extralegales, por decirlo así, sí, porque muchos de ellos tuvieron hijos ilegítimos, ya que el Papa no se podía casar, pero sí tuvieron hijos ilegítimos, y la historia lo registra, con nombres completos, con nombres que están en los escritos de la historia, que la iglesia no los puede negar. Que hoy los quieran tapar es otra cosa, pero así como el Papa, así como los cardenales, cuando yo he tenido la oportunidad, no solamente por mi carrera, sino porque soy aficionado a la historia de los imperios, y si usted quiere conocer de cerca cuál fue la España que nos conquistó y nos colonizó, es necesario que estudiemos la España de Fernando VII y la de Isabel y todos sus descendientes, y usted va a encontrar ahí cómo cardenales españoles de las casas nobles de España tenían hijos, y la nobleza sabía que esos hijos eran los hijos bastardos del cardenal fulano de tal, y que tenían relaciones íntimas con la corona, y la corona los protegía, y la corona los aceptaba. Igual en Francia. Es más, muchas veces los hijos del Papa o los hijos de un cardenal servían de embajadores y de consejeros del Vaticano en asuntos políticos para con los otros reyes y con los otros imperios de la Europa occidental del siglo XVI. Así que tanto era el pecado que se volvió costumbre, que se volvió una realidad. Y si los de arriba pecaban, ¿por qué los de abajo no iban a pecar? O sea, ¿por qué el simple cura de parroquia también no iba a tener una querida, una moza, una mujer, y no iba a tener hijos? Si el Papa les daba el ejemplo, si los cardenales les daban el ejemplo. Entonces no es cuento ni es calumnia
de la Iglesia de la Reforma. No es cuento ni es calumnia de la gente que no aplica con el catolicismo, no, es una realidad que está registrada En la historia. en la historia. Entonces es la vergüenza y es la mancha que carga la Iglesia Católica, que no se la puede quitar. Y ahí se puede cumplir esa cita que está en el Antiguo Testamento, que dice que el pueblo va a ser como sus sacerdotes, y en el Nuevo Testamento que el discípulo va a ser igual a su maestro. O sea, en ese momento de la historia se vivía más por tradicionalismo que por Biblia. Entonces, hermano Kevin, quiero que nos explique un poco qué tanto estaba alejado el mismo clero y el pueblo de la Biblia. Creo que, bueno, la respuesta es un poco sencilla, y es que estaba alejada el 100%, es decir, había más que todo un interés económico, un interés de poder por encima de cualquier interés de querer agradar al Señor y de querer vivir conforme a como la palabra lo estipulaba. Así es. Bueno, tenemos una pregunta en el chat. Así es. Rápidamente, nuestro hermano Giovanni Marimón de Ávila tiene una pregunta. Gracias a Dios que tenemos a Edgar aquí. Dice, ¿cómo se manejaba en esa época la edición e impresión de las Biblias para que no fuese accesible al pueblo? Responde nuestro hermano Edgar y le apoya nuestro hermano Kevin. Bueno, hay un antecedente que se movió en toda la etapa medieval, y es, primero, el pueblo raso, el pueblo campesino, el pueblo que podía estar en las pequeñas urbes, era un pueblo analfabeta, era un pueblo que no sabía leer, era un pueblo analfabeta. Dos, en términos culturales y de tradición de la Iglesia Católica Romana, el lenguaje que se empleaba para los servicios cúlticos, para los servicios de culto, en este caso el oficio de la misa, era en latín. O sea, el lenguaje que se utilizaba para el oficio de la misa en las iglesias era en latín, lo cual significaba que el pueblo no entendía, porque el latín era un lenguaje y era una lengua noble. Solamente los académicos, los profesionales, solamente eran los que estaban capacitados, y algunos nobles que se dedicaban a cultivar el espíritu, a cultivar la cultura. Entonces, el pueblo raso como tal, primero, era analfabeta. Segundo, no sabía latín, no entendía de latín. Tercero, en ese tiempo, hasta el siglo XVI, entrado los primeros años de 1500, porque hay una coincidencia entre el momento en que arranca la reforma y la aparición de la imprenta, que va a ser un elemento de catapulta para el pensamiento humanista y para el pensamiento religioso de la época. Por eso la ausencia de la Biblia, porque es que el gran problema que vive el pueblo creyente es que hay una ausencia total de la Biblia, porque la Biblia no existía para el pueblo. El pueblo no se alimentaba directamente de la palabra. El pueblo se alimentaba de lo que la Iglesia Católica le quisiera decir, y ni siquiera en el culto, porque no entendían el latín, sino en el trabajo de catequesis, en el adoctrinamiento que se le hacía a la población alrededor de la familia, y repartían unas hojitas que hoy todavía las vemos en las parroquias para aquellos que alguna vez, en algún momento, fueron católicos. Yo fui católico, y yo recuerdo que hay una hojita que dice hojita parroquial, y en esa hojita parroquial te hacen un resumen de cualquier carta o de cualquier evangelio. La gente lo que recibía, para aquellos que por alguna casualidad o por algún tipo de recurso aprendieran a leer, eran pequeños y cortos resúmenes, interpretaciones que la iglesia hacía de lo que ella quería. Entonces, la gran transmisión oral que se hacía del evangelio era lo que la iglesia le quería enseñar, pero nadie tenía la oportunidad de poder constatar como hoy tenemos. Hoy escuchamos una prédica, pero usted tiene su Biblia en su mano, y usted puede leer, y usted puede tener la oportunidad de tener una capacitación para poder llegar a la palabra.
Así pero es. en esos siglos anteriores, hasta 1517, el pueblo no gozaba de esos privilegios. La gente no tenía Biblia. Y quienes tenían una Biblia, la tenían porque eran nobles, porque podían pagar una alta suma de dinero a cualquiera de las congregaciones eclesiásticas o monasterios para que le elaboraran a mano una Biblia. Y una Biblia a mano, hecha por los escritas de los monjes, se demoraba 3 años. 3 años demoraba el encargo para que usted gozara de tener una Biblia. Y costaba todo un dineral. Así que esos privilegios se le daban los nobles, no todos. Los que tenían un refinamiento por la fe y por la parte espiritual. Por eso la reforma va a acabar con el predominio absoluto que tenía la iglesia en cuanto a la interpretación bíblica, porque el pueblo caminaba a ciegas. Así es. Porque no podía leer la palabra. Así no es. se podía alimentar. Se alimentaba del bagazo que le daba la iglesia. Es una metáfora para los oyentes. Hermano Kevin, ¿qué nos puedes decir? Eso fue algo bastante fuerte lo que dice el hermano Egra, es bastante cierto, pero también podemos recordar que en esa época habían algunos hombres que aún seguían haciendo algunas obras que fue ayudando a que la iglesia poco a poco fuese conociendo la palabra. Recordemos que Wycliffe hizo una traducción de la Vulgata al inglés. Entonces vemos cómo hubieron algunos hombres que también tradujeron la Biblia. También está Tyndale, que también tradujo desde el idioma original griego al idioma inglés, que incluso la versión de la Biblia en inglés hoy, que se llama la King James, creo que se llama así, nació, así es, sale de la traducción o su base como tal es la traducción que hizo Tyndale. Entonces vemos que hubo un proceso. También había un grupo, recuerdo aquí también hay un grupo llamado la Comunidad de los Hermanos, se llama ese grupo, que era un grupo que se encargaba de traducir manuscritos, no solamente la Biblia, sino algunos otros manuscritos. Entonces vemos que en esa época, donde todavía no estaba la imprenta, Dios también seguía levantando a algunos hombres para que empezaran ya a traducir la palabra del Señor. El hermano Javier Padilla tenía una pregunta, sí, tenía una pregunta. Él preguntaba acerca del tema del Papa, hermano Edgar. Dice que por qué la tradición católica dice que Pedro fue el primer Papa, pero si Pedro tenía esposa, ¿y por qué entonces se le da el celibato a las personas si Pedro, según si fue el primer Papa y tenía esposa? Para la iglesia romana, ellos tienen su discurso en cuanto a la interpretación que hacen de la Biblia. Cuando Jesús está hablando con Pedro y Jesús le dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese es el punto de quiebre que hay en la interpretación, pero ese no sería tanto el problema, porque por ningún lado aparece en la Biblia de que a Pedro se le haya entregado el privilegio de ser el superior de sus hermanos. Porque si uno lee las cartas de Pedro, Pedro es muy humilde en el enfoque y Pedro habla de los ancianos, habla de los hermanos que deben administrar la iglesia, y el llamado que hace es que administren con amor, que administren con humildad. Es decir, las dos cartas de Pedro, en términos pastorales, en cuanto al enfoque y la visión que tiene, nos muestran es a un hombre que entiende cuál es su rol en el liderazgo de la iglesia, que no está afanado por ningún predominio, porque primero Pablo no fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Comenzando por esa parte, Pedro no fue el pastor fue Santiago, ya. Y no hay una sola iglesia en los tiempos de la iglesia naciente que nos muestre a Pedro liderando una iglesia. Lo muestra como un misionero. Lo muestra como un misionero, como un hombre que al estilo de Pablo recorría buscando. El otro aspecto que tiene que ver con el celibato tiene más una preocupación económica,
Y la preocupación económica estriba en que era tanto la corrupción que había y era tanto el mal manejo de los recursos de la iglesia que cardenales, obispos, arzobispos, clérigos y las familias papales terminaban amasando fortunas y la iglesia se veía en apuro. Por eso, en la búsqueda de tratar de cuidar los dineros y las finanzas de la iglesia toma la decisión de cortar de raíz cualquier posibilidad de que los clérigos pudieran organizarse en familia y tener un hogar propio para evitar la fuga de dinero, para evitar la fuga de la economía de la iglesia, porque para ellos era mejor que estos permanecieran solteros, que fueran fieles a la institución, que pudieran recibir un salario, un pago por sus servicios, y no que estos pudieran de una manera libre, al tener una familia, exigir y tener una mayor demanda económica. Así Entonces, es. por eso la iglesia corta de raíz, y todas las cosas están en los archivos históricos, de que la mayor preocupación de la iglesia fue cuidar su fortuna. Por eso el Vaticano, si usted estudia qué es el Vaticano es una ciudad-estado y tiene el Banco Ambrosiano, que es la que maneja las finanzas del papado de la Iglesia Católica. O sea, el Banco Ambrosiano es el banco de las finanzas de la Iglesia Católica, tiene banco propio, como tiene policía propia y como tiene servicio de inteligencia propio, y como tiene embajada en todos los países que tienen el convenio con el Vaticano. Entonces el Vaticano es una nación más, es un país más. Bueno, muchas gracias. Creo que le damos gracias al hermano Javier Padilla, que ha estado ahí conectado y preguntando. De verdad vamos a dar paso a otro aspecto muy importante que tuvo muchas repercusiones en la sociedad occidental del siglo XV y del siglo XVI, como lo fue el llamado Renacimiento. También tenemos el humanismo cristiano. Quiero que nuestro hermano Kevin nos esté hablando un poco acerca de esto. Así es, bueno, el Renacimiento como tal fue un periodo de transición entre lo que era la época medieval y lo que posteriormente se va a conocer como la época moderna, que ya en próximas clases estaremos hablando de la época o la historia de la iglesia en esta época. Pero lo que nos compete hoy, que es hablar del Renacimiento, ya que es bastante importante, y quiero iniciar mostrando una imagen que representa mucho, y que en una imagen se puede ver lo que significa o lo que significó el Renacimiento con relación a la parte religiosa, aclaro, con relación a la parte religiosa. Entonces, ahí como pueden ver, esta es una pintura de Miguel Ángel, donde nosotros vemos a un hombre que está representando la figura de Adán, y del otro lado estamos viendo a un hombre, a otro hombre, que está representando la figura de Dios y sus ángeles. Pero si usted acerca y pone fijamente su mirada en el lugar donde se están estrechando las manos, usted va a ver que el hombre al final del dedo tiene o muestra un desinterés por estar conectado a Dios o por estar cerca del Señor. Entonces, esto lo que simboliza es que el Renacimiento lo que está mostrando ahora es un desinterés en las cosas del Señor o en las cosas de Dios o en relación a la iglesia. Es decir, hay un punto y algo que debemos de tener con relación a todo esto que hemos hablado, y es que la iglesia estaba muy secularizada. ¿En qué sentido estaba muy secularizada? En que todo se lo atribuían a Dios. Es decir, si caía un rayo, era la ira de Dios la que estaba actuando, era Dios que estaba enojado. No lo veían como un hecho natural, como un hecho natural de la tierra, sino como que era un Dios airado. Entonces también habían varias creencias. Por ejemplo, estaba la creencia de que la tierra no era redonda, sino que la tierra era plana, que la tierra tenía un abismo, y todo el que consideraba lo contrario, como el caso de Galileo, como el caso de Copérnico, que ellos consideraban de que, por ejemplo, el sol era el centro de la tierra, del universo. Entonces Copérnico, Galileo decían esto, pero la Iglesia Católica tenía la creencia de que era la tierra el centro. Entonces, por esa razón,
ellos también podían ser ejecutados. Entonces vemos que el renacimiento que hace, quita esa secularización, y eso en cierta forma libera al hombre, pero esa liberación del hombre en muchos aspectos empieza a crear la confusión y a creer de que ser libre también es, o me es ser libre de lo que yo debo obedecer a la palabra del Señor. Tiene que aportar acerca de lo que fue el Renacimiento y su apogeo en Europa. El Renacimiento, como lo comentaba extra micrófono, comienza de una manera muy lenta. El Renacimiento no sale como movimiento, como una tempestad. El Renacimiento va a comenzar lentamente, especialmente en las ciudades-estados italianas, en la ciudad de Florencia, y nace mirando el cambio del hombre urbano, porque es que el Renacimiento tiene que ver mucho con la condición del hombre urbano, del hombre de la ciudad, ya que la etapa medieval se caracteriza por ser una sociedad agrícola, una sociedad del campo, una sociedad de orden feudalista, mientras el Renacimiento va a ser la puerta y va a ser la transición para la gestación y el inicio de la sociedad capitalista. Una sociedad capitalista que va a necesitar del individuo, que va a necesitar de un hombre que se sienta capaz de competir, porque la competitividad es lo que va a dar base al desarrollo de la economía de consumo, de la economía de mercado. Y el mercantilismo, que es la primera fase del capitalismo, es lo que se gesta al interior de la sociedad medieval, y la ciudad es la que se gesta al interior de la sociedad medieval. Los llamados burgos, que son las ciudades urbanas, que en el principio eran pequeñas, van a ser el núcleo de una nueva sociedad, de un nuevo modelo, de una nueva cosmovisión, de unos nuevos valores. Por eso el modelo que tiene Italia como nación y sus estados-ciudades le van a permitir a Italia echar una mirada hacia atrás. Y esa mirada que echan hacia atrás se van a encontrar con una historia cercana hacia ellos, y es que ellos tenían un bagaje histórico, y el bagaje histórico es el Imperio Romano y toda la influencia cultural griega que recibieron, y a partir de ahí van a entrelazar esa historia y van a comenzar a rescatar en términos de pensamiento, en términos de literatura, en términos de arte, en términos de concepción del mundo, lo que le aportó en su tiempo los clásicos griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates y toda la corriente de pensamiento, que para la Iglesia cristiana católica romana tampoco era desconocida, porque tanto Platón como Aristóteles le sirvieron de fuente a la teología escolástica cristiana. Pero la interpretación que hacen el Renacimiento es desde otra orilla, es de la humanización de la sociedad, porque hay que decirlo, el hombre, bajo el dominio de la Iglesia Católica, en plenos siglos de la Edad Media, el hombre estaba sometido, estaba apocado, estaba apagado. Por eso la explosión del Renacimiento lo que va a traer es: quítate tú para ponerme yo, quítate iglesia porque ya me cansé, ahora vengo yo. Ahora venía a reinar el hombre, que es lo que va a darle pie a la corriente humanista. ¿Qué hace el humanismo? El humanismo comienza por darle un valor a todas las acciones del hombre, a desarrollar una conciencia de quién es el hombre. Por eso vamos a encontrar que en el Renacimiento las artes, la filosofía, la escultura y la ciencia van a ocupar el lugar de privilegio, porque el Renacimiento promueve la razón, que la Iglesia Católica la anula. La Iglesia Católica tenía anulada la razón. El hombre de la Edad Media no era un hombre pensante, porque la Iglesia Católica tenía respuesta para todo, pero desde la orilla de la teología dogmática, escolástica. Mientras el Renacimiento va a hacer un despertar
de esa conciencia adormecida del hombre, y el hombre se va a acercar entonces a la razón y al descubrimiento. Por eso va a aparecer el método científico. El método científico le va a permitir al hombre, a través de la razón, explicar ciertos eventos naturales e históricos que antes se explicaban solamente a través de la teología católica, muchas veces ni siquiera bíblica, porque no se apegaban a la escritura, sino dentro de lo que ellos creían que debería ser. Por eso el Renacimiento es la puerta para que ese hombre que se afirma en el campo humanista también pueda a la vez sufrir un cambio y una revolución. La pregunta es, ¿quién ayuda a quién? ¿Quién ayudó? ¿El Renacimiento ayudó a la Reforma o la Reforma ayudó al Renacimiento? O sea, esa es la pregunta de cómo ligar estas dos grandes experiencias, porque la Reforma es uno de los hechos históricos más trascendentes que cambiaron el norte de la Europa del siglo XVI. La Reforma cambió el manejo de los estados, la Reforma cambió la concepción de hacer la política, la cultura, porque los grandes científicos de la época, los grandes científicos de la era de la modernidad eran protestantes. Así es. O sea, en otro tiempo y en otro tipo de presentación de programa podemos hablar de cuáles fueron esos hombres que fueron protestantes, pero que también fueron científicos y que le dieron un sello muy especial y aportaron al avance de las nuevas ciencias. Entonces, el cambio de la Reforma como tal fue más que un simple capricho de Martín Lutero. Fueron toda una serie de factores históricos, claro, que se conjugaron, que se fueron dando. Martín Lutero no fue más que como dicen los literatos franceses, el leitmotiv. O sea, Lutero fue el motivo para prender la chispa que prende la pradera, como decía Mao. Así es. Ya, pero detrás de Martín Lutero o al lado de Martín Lutero se generaron grandes hombres. Así, ¿verdad? Muchas gracias, hermano Kevin. Quiero que nos lea un poco acerca de las cosas o los elementos que surgieron durante el Renacimiento. Bueno, una de las cosas que sucedieron, bueno, ya lo había dicho, apareció Copérnico y Galileo. Obviamente recordemos que la iglesia tenía la creencia o la postura de que era la Tierra el centro de todas las cosas, y Copérnico y Galileo vinieron a demostrar mediante el método científico, mediante la observación, de que no era la Tierra el centro, sino que era la Tierra que giraba alrededor del Sol, y que era el Sol el centro de todo el universo. Otra cosa que apareció en la época del Renacimiento es que nacen las grandes exploraciones geográficas. Recordemos que para el año 1492 fue que se descubrió América. Es decir, si sacamos cuenta, fueron casi unos 25 años antes de que se diera la Reforma. Entonces, esto es importante. ¿Y por qué también esto es importante? Porque también se inventó la brújula. Esto también fue un acontecimiento de la época del Renacimiento. También se inventó la pólvora, como el telescopio también. Otra cosa importante, y bueno, ya esto lo dijo el hermano Edgar, y es que se introduce el método científico, pero también se introduce el método histórico. Y en la parte legal, en la parte legal, en las letras, se redescubren los manuscritos clásicos, se introduce los estudios griegos, ya eso lo habíamos hablado. Las técnicas de la pintura, la escultura y la arquitectura se van revolucionando, y creo que el hermano Edgar tiene un aporte bastante importante sobre este tema. Sí, la revolución que va a sufrir Europa y que nace desde Florencia se va metiéndose a todo el territorio europeo, a todos los estados que estaban hacia el norte y hacia el sur. Y el hombre va a cambiar, y la sociedad va a cambiar, y la confrontación política también va a cambiar. O sea, el mapa de Europa, tal cual como lo había establecido el sistema feudal, va a ser quebrado, va a ser desbaratado, y va a aparecer un nuevo orden.
dentro de ese nuevo orden, el papel de la Iglesia católica queda un poco relegada, quebrada, y va a llevar a un problema de violencia, porque tenemos también que decir que es que la reforma no solamente se hizo simplemente por decretos, no se hizo simplemente por deseos, no se hizo simplemente por discusiones, confrontaciones y juicio, sino que la reforma también fue producto de la violencia. ¿Y por qué decimos que fue producto de la violencia? Porque quien tiene el poder no lo quiere perder. Y la reforma aparece como ese elemento conceptual, espiritual del hombre que va a ser útil para que los estados y los gobiernos hicieran un giro, hicieran un cambio y asumieran otra forma de pensar. Por eso vamos a encontrar que en la misma Alemania, donde nace la reforma, va a sufrir una crisis y va a experimentar violencia, porque hablamos de una guerra que duró 30 años, ¿verdad? Como la famosa guerra de los 100 años que experimentó Francia con Inglaterra, que no fue continua, fue descontinua, pero que llevó un poco más de 100 años para que pudieran estabilizarse los estados, y la reforma trajo como consecuencia eso. En muchas naciones tuvieron que llegar a acuerdos, y en el mismo estado romano germánico se tuvo que llegar a acuerdos para que se definiera después de un tiempo en que cada príncipe era autónomo para definir qué religión o qué fe seguir, y el pueblo pudiera ser orientado a partir de la autonomía y del respeto por la elección que hicieran de una determinada religión. Entonces, eso es un acuerdo que nace después de la guerra. Fueron guerras que se dieron porque al lado del dominio político había un dominio económico, y al lado del dominio económico había un dominio espiritual, religioso. Así que el mapa político lo podemos ver como el mapa de la reforma. ¿Cuáles son las naciones y los reyes de la reforma, y cuáles son los reyes que siguieron leales a la Iglesia Católica? Para aportar a ella después de que se le dio fin a esa guerra, creo que se le llamó la paz de Westfalia, en donde todas las naciones llegaron a un acuerdo y del cese a las armas. Entonces se le da nombre a los estados. Si tú eras alemán, eras luterano. Si eras suizo, eras calvinista. Si eras de pronto presbiteriano, los escoceses. Y así se fueron dando. Roma obviamente quedó siendo católica. Sí, Fernando VII, o sea, todo lo que es España y las colonias españolas. Y Francia, también quedó bajo la órbita, aunque ellos tenían influencia calvinista. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa breve y nuevamente continuamos. Vamos a estar hablando de lo que fue Erasmo de Rotterdam, un humanista de la época. Después que pasemos de Erasmo de Rotterdam, que es el tema ahora a tocar, vamos a estar hablando a la aplicación de nuestro tiempo, todo lo que fue en el pasado, ese mundo alejado de la Biblia, ese mundo que centró al hombre como pieza principal de la existencia, a esa iglesia dogmática, a esa iglesia imperante, a esa iglesia llena de lujos, pero de espiritualidad de Dios estaba totalmente apartada. Así que vamos a darle paso a un hombre muy conocido de esa época, contemporáneo con Martín Lutero, Erasmo, de la ciudad de Rotterdam, de Holanda. ¿Sí? Vamos a estar hablando un poco acerca de este hombre, hermano Kevin. Bueno, lo que voy a aportar para la vida de Erasmo va a ser algo simple, sencillo, para que podamos hacer una breve introducción después de lo que el hermano Edgar nos va a decir. Pero lo primero que tenemos que decir es que sabemos que el Renacimiento como tal lo que trajo fue el humanismo, como ya lo hemos hablado. Entonces Erasmo de Rotterdam se vino a convertir uno de los primeros cristianos humanistas. ¿Y por qué decimos que él fue uno de los primeros cristianos humanistas? En primer lugar, hay que aclarar de que Erasmo
él intentó también hacer una reforma. Antes de Lutero, o paralelo a Lutero, contemporáneo a Lutero, él intentó también crear una reforma, pero esta reforma fue fallida, y más adelante estaremos viendo por qué esta reforma fue fallida. Pero en primera instancia, una de las cosas que él criticaba a la iglesia en su postura, él decía entre sus críticas que la iglesia de su época estaba adoptando un tipo de fariseísmo. Recordemos que el fariseísmo bíblico se caracterizaba ¿por qué? Porque ponía leyes sobre leyes. Entonces, eso era lo que Erasmo consideraba que estaba haciendo la iglesia católica de su época, que estaba poniendo leyes sobre leyes, y por eso los consideraba como un tipo de fariseísmo en esta época. Otra cosa que también podemos hablar de él, y por lo que también se le considera un cristiano humanista, es que él creía que el sufrimiento de Cristo no era necesario y que Dios pudo perdonar a la humanidad sin tener que sacrificarla. Entonces ahí vemos cómo empezamos a tener ciertas diferencias teológicas con el pensamiento que tenía Erasmo, donde decía de que no era necesario o más que no era necesario, es que Dios, si quería, no podía salvar la humanidad sin tener necesidad de que Cristo muriera o sufriera por nosotros. Algo para adicionar, y esto sí lo podemos considerar como un aspecto bastante importante, que también el hermano va a hacer mayor profundidad en esto, es que Erasmo fue el primer hombre en traducir el Nuevo Testamento del griego en Europa. Entonces fue el primer hombre que tradujo el Nuevo Testamento directamente del griego. E incluso su traducción fue el modelo y la base para las traducciones que venían más adelante en diferentes idiomas. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Hay algo que también debemos resaltar de Erasmo, y es que este hombre no era de la misma forma como Lutero, en el sentido de que la reforma que él pretendía establecer era una reforma bastante tibia. No era una reforma fuerte donde él evocaba ese deseo por querer acabar esa corrupción en la iglesia, en los altos mandos de la iglesia, sino que su mayor deseo principalmente era que la iglesia se mantuviera como estaba. O sea, él quería mantener la estructura, pero quería cambiar ciertas cosas, pero esa reforma no se pudo lograr o no se pudo llevar a cabo por la pasividad como él la quería llevar a cabo. Erasmo juega un papel importante en este periodo de tiempo de la Europa del siglo XVI, y es más reconocido por el aporte que hace en términos de traducir el Nuevo Testamento al griego, es decir, quien presenta a Europa por primera vez una traducción del griego antiguo de los evangelios va a ser Erasmo de Rotterdam. Ese es su gran aporte. Los intentos que él hizo para tratar de reformar a la iglesia, pues fueron intentos fallidos, porque simplemente lo que procuró fue maquillar la parte externa de la iglesia, pero nunca planteó de fondo una reforma estructural que tocara el problema del pecado. Erasmo no estaba interesado en romper con el pecado de la iglesia, no estaba interesado con romper con las prácticas adoninas, con esas prácticas de mirar hacia adentro. La iglesia siempre buscaba satisfacer sus propias demandas, pero nunca tenía en cuenta las demandas y las necesidades de su pueblo, del pueblo creyente. O sea, la iglesia entró en unos afanes de construcciones voluminosas, de grandes templos, de grandes iglesias, de grandes catedrales, con el afán de mostrar su poderío, con el afán de aterrizar a Dios en la tierra, pero a través de esas manifestaciones, es decir, de decir aquí está presente la iglesia de Cristo, pero no por el amor, sino por el templo físico. En ese sentido, ellos llenaron Europa de los grandes templos. Se pasó de las casas pequeñas, se pasó de la iglesia de la familia a la magnificencia de los grandes templos, y los grandes templos costaban mucho dinero. Por eso
la iglesia va a terminar metida en la vaca loca de las indulgencias. Hacia allá fue donde se dirigió la iglesia, porque llegó un momento en que no habían recursos, pero la iglesia, en su desfachatez y en su falta de moral, hizo acopio de lo que tenía a la mano. ¿Y qué tenía a la mano? La influencia y el miedo y el temor que tenía la gente creyente del problema de la salvación, y utilizó esos recursos espirituales para explotar la buena fe, por decirlo así, de lo que la gente apreciaba y quería, porque todo el mundo quiere ser salvo, aunque muchas veces no busquen de Dios, creen que se merecen la salvación por ser simplemente creación de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Europa, y la iglesia se aprovechó de esa circunstancia, y por eso desarrollaron teologías como la doctrina del purgatorio. La iglesia se abrocaba el derecho de perdonar, y en abrocarse el derecho de perdonar, ellos decían quiénes pasan la aduana y quiénes no pasan la aduana, quiénes pasan el semáforo en rojo y quiénes no lo pasan, pero para pasarlo había que pagar una cuota. Entonces el pago de indulgencia, ese pago de indulgencia llegó hasta tal punto que una persona en vida podía pagar por adelantado, óigase bien, podía pagar por adelantado el derecho a no hacer tránsito en el purgatorio, porque el purgatorio era más o menos como durar unos 20 años, porque el pecado y el arrepentimiento que tú tuvieras aquí en la tierra tenía un cierto límite que ellos lo habían establecido. No era un perdón completo, no era una limpieza completa. Tú eras limpio, pero quedabas con ciertos niveles, con ciertas manchas, con ciertos pecados, y entonces tenías que ser purificado, por eso se llamaba purgatorio. Era necesidad de que tu alma fuera purificada en el fuego, pero un fuego que limpia, no un fuego que destruye. Y ellos inventaron toda esa teología que no es bíblica, y con eso, a partir de esa teología, metieron terror a los creyentes, y a partir de ahí pusieron a pagar a la gente y sacaron las famosas bulas, y eso fue la tapa de todo el problema de la corrupción, y Erasmo nunca estuvo interesado en cuestionar eso. Ese fue el punto de quiebre con Martín Lutero, y por eso es que Lutero termina en 1517, un 31 de octubre, clavando 95 tesis en la puerta de la capilla, como una protesta, como una queja. Martín, cuando arranca, no arranca pensando en que va a separarse de la iglesia. Hay procesos y hay momentos en que usted puede arrancar en un reclamo, en una contradicción. Son como las peleas que a veces pasan entre marido y mujer. Hay peleas que pueden arrancar y usted no sabe cómo van a terminar, ¿verdad? Y en este caso, la pelea de Martín Lutero no fue de un día para otro. Duraron una cantidad de tiempo, de años, en donde la iglesia trató de meterlo en cintura, pero Martín Lutero, cada vez que lo confrontaban y cada vez que lo querían arrinconar, lo que hacía era que avivaba el fuego de la crítica de Martín. Y con lo que no contó nunca la iglesia era que Martín iba a tener el apoyo de los príncipes de la nobleza alemana, especialmente de uno de ellos. Por eso mismo, Rotterdam estuvo en la sombra, aportó lo suyo, pero nunca se podrá equiparar a lo que fue Martín Lutero en ese gran periodo, en el periodo de la Reforma. Así es. Bueno, antes de pasar, nos están saludando nuestro hermano Pablo Marimón, Natalí Villar y Akever Pérez. Le mandamos un abrazo, que Dios les bendiga grandemente y gracias por preferido. Tenemos una pregunta rápidamente, hermano Kevin, antes de pasar a toda la aplicación de todo lo que hemos hablado en nuestro mundo. Nuestro hermano Hernán Durango pregunta: hermanos, en los estados donde más había la hegemonía de la iglesia, ¿fue donde se desarrolló más el renacimiento o se desarrolló en lugares más apartados? No, como les dije anteriormente, la iglesia dominaba todo. La iglesia copaba toda la Europa occidental. No había un país de Europa occidental donde la iglesia católica no tuviera el predominio. Toda la sociedad feudal tuvo como predominio a la iglesia católica. La iglesia católica era el eje de todo lo que se podía hacer o dejar de hacer.
pero el Renacimiento va a nacer en Italia, como la Reforma va a nacer en Alemania, como la filosofía nace también en Alemania, como la política nace en Francia, ya, o como la economía nace en Inglaterra. Es decir, si nosotros examinamos los momentos cumbre de la historia del siglo XVI, siglo XV y todo lo que concierne al desarrollo de las diversas etapas de nuestras sociedades, vamos a encontrar que hay grupos de naciones que son aportantes a los avances tanto históricos, sociales, culturales, políticos, económicos y filosóficos. Entonces, si usted quiere hablar de economía, el capitalismo nace en Inglaterra y los derechos humanos nacen en Francia. En Francia. Ya, y la filosofía nace en Alemania. Entonces, por eso, y la Reforma nace en Alemania, pero el Renacimiento nace en Italia. Y de Italia se desprende hacia todos. Bueno, tenemos otra pregunta de la hermana Claudia Álvarez de la Iglesia de los Almendros. Hermano Kevin dice, una de las ideas de Erasmo era que la salvación es por obras. Sí, sí. ¿Sí? Erasmo como católico comparte el mismo principio de la Iglesia. Y eso es lo que afirma el manejo de las indulgencias. Como la salvación era por obra, entonces si tú ayudabas a la Iglesia, si tú eras un aportante y sostenías un convento, ya tú tenías ganada la salvación. No importara si ibas o no ibas al servicio, no importara si tú tenías a Cristo en tu corazón, para la Iglesia eso no importaba. Lo que importaba eran las obras. Y bajo ese concepto de las obras se desarrolló todo el mover espiritual de la Europa occidental de esos siglos. Es propia de la Iglesia Católica. Pero cuando se desarrolla la Reforma, va a haber un sector, se va a desarrollar un sector que se va a pegar a la salvación por obra, ya, y se va a pegar distanciándose un poco de la Iglesia Católica, pero al interior de la Reforma van a haber unas corrientes que van a proponer y a darle una trascendencia y una importancia a la salvación por obra. Algunos que se terminan alejando de la gran verdad y de los grandes principios de la Reforma. Como lo es el hinduismo, como lo es también los testigos de Jehová. O sea, todas estas son sectas que vinieron a tomar esa postura de la salvación por obra y que tienen que hacer ciertas cosas para poder ser salvos. Están los mormones también, bueno, está también el Islam, que tienen que tomar o que tienen que hacer ciertas obras para poder adquirir la salvación. Vamos a concluir, pero no queremos pasar por alto el tema de la aplicación de toda esta alteración social, política y religiosa del pasado, hermano Edgar. ¿Qué podemos destacar con todo esto, o qué aplicación o qué analogía se puede dar a nuestro tiempo? Todo lo que vivió o lo que se vivió en ese tiempo la Iglesia con el tema de la Biblia, con el tema de la teología, ¿cómo o qué aplicación tiene para nuestro mundo moderno hoy? Bueno, si vamos a hablar de América Latina, porque sería lo que más nos interesa, hablar de América Latina, hablar de Colombia, hablar de nuestra región, de nuestra ciudad. La pregunta es, ¿qué significa para nosotros la Reforma? ¿Y de qué manera podemos arroparnos con ese hecho histórico y con ese aporte que sembraron muchos hombres, muchas comunidades de fe? O sea, si la recogemos, ¿y de qué manera la recogemos? Y vuelvo y traigo el ejemplo que daba el pastor Núñez, porque es que América Latina, en su gran mayoría, y tenemos que hablar tal cual las cosas como son, América Latina es un gran continente donde tiene mucho peso el pentecostalismo. Y las iglesias pentecostales nuestras, sus raíces no la tienen en la Reforma. O sea, existe una ausencia de un aprecio y de una comprensión por lo que es la Reforma como tal en el ambiente del desarrollo de la iglesia protestante en términos universales, en términos globales. Nosotros somos consecuencia de
esos movimientos pentecostales que nacieron en Estados Unidos después de la gran crisis que vivió la iglesia protestante norteamericana de a principios del siglo XX. Entonces, toca examinar quiénes fueron los que llegaron a nuestro continente, quiénes fueron esos hombres, quiénes fueron esas mujeres, quiénes fueron los primeros misioneros, cuál fue esa visión que se trajo y por qué muchas veces nosotros nos sentimos alejados, por qué mucha iglesia pentecostal no comulga con lo que es el pensamiento, las raíces y el pensamiento protestante, porque no se sienten apegados, porque no aman esa historia. Es como el colombiano que desconoce cómo se dio el proceso de independencia, cómo se dio el proceso de conquista, cómo se dio el proceso de colonización. O sea, el colombiano que desconoce su historia pierde identidad y cree que la Colombia que hoy existe, es la Colombia que siempre ha sido así, ¿verdad? Y se olvida de que hay una historia y que hay unos hombres que aportaron, que dieron su vida. Así mismo pasa. O sea, hoy somos evangélicos, hoy somos protestantes, hoy somos pentecostales, pero para poder ser eso, lo que hoy somos, hubieron hombres que pagaron, que entregaron su vida, que aportaron su familia, que lucharon, que fueron encarcelados, que fueron quemados en la hoguera, que aportaron una cantidad de cosas para que hoy nosotros podamos recoger los frutos de que hoy se recoge en América Latina. Y todavía hoy en América Latina se está hablando de que se necesita una verdadera evangelización, una nueva evangelización para la sociedad latinoamericana, porque todavía sigue siendo la Iglesia Católica la que mantiene los privilegios en nuestras grandes ciudades capitales. Si no, pregúntese cuántos somos en Colombia. Somos una minoría a nivel de fe. ¿Quiénes tienen los grandes privilegios? La Iglesia Católica. ¿Quiénes influencian en el gobierno? La Iglesia Católica. ¿Quiénes influencian en la cultura? La Iglesia Católica. ¿Quiénes influencian en la economía? La Iglesia Católica. Entonces la voz de la otra orilla, que es la voz de la Iglesia evangélica, se escucha, pero se escucha apagada. Apenas si alcanzamos 6 millones de creyentes en Colombia de los 50 que tiene el país. Entonces, el camino a recorrer es largo y es amplio, pero no podemos olvidarnos de la historia y tenemos que aprender para no repetirla. Por eso cuando miramos hacia la iglesia naciente, hacia la iglesia de los primeros siglos, encontramos quiénes fueron los patristas, por qué se les llamó los padres de la iglesia, cuáles fueron los hombres de la primera generación, los apóstoles, los hombres de la segunda generación, los Timoteos, los Tiquicos, quiénes fueron los hombres de la tercera y cuarta generación. ¿En qué momento la iglesia se oficializó? ¿Por qué se oficializó? ¿Por qué la iglesia se volvió apática, acrítica? ¿Por qué terminamos moviéndonos en una reforma? Porque Dios tuvo que sacudir la iglesia del siglo XV, porque ya se había hecho una iglesia insoportable, una iglesia muerta, una iglesia que no avivaba los intereses de la palabra. Así sino es. que era una iglesia que avivaba sus propios deseos humanistas, sus propios deseos carnales. Entonces, Europa atravesó esa crisis. Estados Unidos atravesó su propia crisis. Estados Unidos nació en términos constitucionales, en términos de colonización, con las mejores corrientes y las mejores iglesias protestantes venidas de Europa. Pero pasó por una crisis. Y esa crisis le dejó consecuencias y le dejó huellas que todavía hoy se están viviendo. Aunque hoy hay un sector que se ha recuperado en la iglesia norteamericana. Pero América Latina todavía no ha podido vivir su propia historia a nivel de una confrontación de la iglesia latinoamericana con su propia identidad. Porque todavía hemos seguido dependiendo mucho del pensamiento teológico que nos viene de Estados Unidos. Nosotros vivimos de lo que Estados Unidos dice en términos de iglesia. Las grandes denominaciones mantienen todavía ese control.
Así es, hermano Kevin. Bueno, también pues analizando la historia, lo que ya hemos leído, algo que siempre retumbó mi mente fue esa parte donde la iglesia, uno de sus mayores problemas era la corrupción, esa parte donde la iglesia, uno de sus mayores problemas era la inmoralidad, y al mismo tiempo me ayuda a reflexionar en nuestra época. Y cómo es de importante, ya esto lo había dicho, cómo es de importante que un liderazgo sano va a ayudar también a que el pueblo también sea sano y también crezca en integridad, como también lo dice la Biblia, que así como es el sacerdote, así también es el pueblo. Y en el Nuevo Testamento dice que así como es el maestro, así también va a ser los discípulos. Entonces vemos como un liderazgo en la época de medieval estaba deplorable, también afectó el crecimiento espiritual de la iglesia. De esa misma forma nosotros tenemos que velar para que el liderazgo de hoy también sea un liderazgo conforme a los principios bíblicos, que es nuestro llamado, para que de esa forma pueda haber ese avivamiento y una reforma o un deseo por querer vivir conforme a la palabra del Señor.